La teoría de las particiones trigonométricas de la cuerda. La aplicación de la teoría de las particiones de la cuerda a lo que es la hipótesis de Riemann en el plano de los números complejos. Esta ecuación de la teoría de las particiones trigonométricas de la cuerda se puede analizar la ecuación de la función z de Riemann y se puede hacer un análisis en diversos ángulos. Puede ser 0 grados, puede ser 45, 60, 90, etcétera, etcétera. Al ángulo que ustedes deseen analizar la ecuación de las particiones trigonométricas de la cuerda. Voy a explicar qué es cada una de las variables. A y B son las variables que corresponden a S igual a A más BI. ¿Qué es C? C es la variable que hace que sea grande el gráfico de la función z de Riemann o sea pequeño. Es un factor multiplicador que hace que el gráfico se haga grande o se haga pequeño. ¿Qué es K? K es esa variable que está relacionada con el ángulo phi y que hace que la ecuación gire, ¿verdad? Aumente su velocidad angular o su frecuencia y de esa manera hace que la ecuación gire en el espacio, en lo que es GeoGebra. N. N es cualquier valor, sea un número real o un número irracional. Puede ser un número primo, tanto eh, anterior como posterior, como lo enseño en el libro de las particiones trigonométricas de la cuerda en la solución de la función z de Riemann, que es el libro que estoy escribiendo actualmente y por eso no publico las ecuaciones por derechos de autor. Por eso no van a ver las fórmulas matemáticas que escribí para hacer esto. Están aquí en la función compleja, en la función, en los números complejos. Ahí están las diferentes fórmulas que escribí, pero la más importante es la teoría de las particiones trigonométricas de la cuerda, que es la que hace el gráfico de la hipótesis de Riemann. ¿Qué es P? P son las particiones, de hecho podemos usar tablas que he generado con el análisis de la ecuación de las particiones trigonométricas de la cuerda. Hay valores que se calculan a prueba y error y se obtienen, ¿verdad? Como en las siguientes tablas que les voy a mostrar. Estas son las tablas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos aquí todas las particiones, las variables f, que es la altura sobre el eje x, ¿verdad? S, ¿verdad? Que es la variable real o compleja, y utilizo K también, ¿verdad? Para lo que es el giro, y M y Q para relacionarlo con S y hacer números fraccionarios o irracionales. ¿Qué podemos ver aquí? Vamos a utilizar este valor 0.300840 en la ecuación de la función z de Riemann. Vamos a regresar a GeoGebra. De ahí vamos a obtener los valores de P, delta L, que es el primo mayor menos el primo menor. En otras palabras, es n menos r sub 1, ¿verdad? Ya que están aquí en GeoGebra. Y F, como les dije, es la altura sobre el eje X, pero en este caso la altura aquí pues es infinita y es perpendicular el eje X y Y, pues por eso el valor siempre va a ser cero. En este caso, cuando se hace el análisis a 90 grados. ¿Y qué es G? Es el valor donde ustedes desean posicionar el gráfico en el eje X, moverlo a cualquier punto, sea negativo o positivo, como lo van a observar. Voy a utilizar voy a hacer manualmente algunos cambios. Como les dije, A es el valor real en el eje X, equivalente a lo que es el coseno de X, ¿verdad? O el coseno del ángulo. ¿Qué es B? B es el factor de la variable de los números complejos del eje Y, BI, y que es C. Como les mencioné, C es ese factor que multiplica
a la ecuación de la hipótesis de Riemann que he desarrollado o que he descubierto y hace que su tamaño se vuelva pequeño o grande. Observen, aquí apareció cuando coloqué C igual a 1. De hecho, cuando coloco C igual a 0, GeoGebra se vuelve lento y no reacciona rápido. Observen, apareció lo que es el gráfico de la función z de Riemann con S igual a 0.5 más I y M, que es el módulo, igual a 1.11803, y el ángulo phi, que es una ecuación que está introducida dentro de la ecuación de la función z de Riemann, lo que es z sub 2, phi es igual a 1.5708 aproximadamente a pi medio más 0i, y la función z de Riemann con esos valores, con S y phi, ha generado un valor de 7.32108 más 0i. Observen, voy a cambiar el valor de P, como estaba en la tabla, a 0.30084. Observen el gráfico, cómo cambia su tamaño. Lo mismo sucede si lo quiero hacer más pequeñito, le coloco 0.5, le coloco 2 y lo hago un poquito más grande, y así voy haciendo que el gráfico se vaya haciendo más grande. Observen sus valores, cómo van cambiando a medida que yo cambio cualquier variable de estas. Voy a usar las tablas a continuación. Vamos a utilizar los valores de los ceros no triviales de la banda crítica. Vamos a agarrar a B como 14.13, que son los valores que encontró Riemann, y los vamos a introducir acá. Observen lo que sucede con el gráfico y con los valores de la ecuación, sus resultados. Este gráfico es bien simétrico. Este gráfico, los valores realmente lo afectan muy poco. Como podrán ver, he cambiado el valor de B y ha sido muy poco lo que lo ha afectado. Ahorita moví un poquito el gráfico. Observen sus valores de S igual a 0.5 más 14.13473i. El módulo, que es 14.14, y el ángulo phi. La ecuación, cuando entró los valores de S a esa ecuación, permanecen iguales casi, ¿verdad? Se pueden ver más dígitos, pero en este caso tengo acotadas las ecuaciones, y observen sus valores. Phi es 1.5708, pero Z2 es igual a 5.64299 más 0i. Voy a introducir otro valor de la tabla, como 21, por ejemplo. Puedo introducir todos los valores de la tabla y ustedes van a ver que el gráfico, las variaciones son muy mínimas. Observen sus resultados, observen el gráfico. No ha habido ningún cambio en los valores de phi, como 1.5708 más 0i y Z2 igual a 5.64299 más 0i. Observen sus variaciones. Voy a hacer lo mismo con otra tabla que yo he desarrollado, ¿verdad? Ahorita estamos usando estos valores de la fórmula de los números primos para 45 grados, el valor de esta tabla para las particiones trigonométricas, y luego voy a usar otros valores, como por ejemplo que calculé también con la teoría que he desarrollado. Voy a utilizar el valor de A como 4.64, lo voy a llevar acá. Observen lo que va a suceder ahora. Y aquí vamos a calcular un número primo. Observen el número primo que vamos a calcular. Es el número, eso lo van a poder ver en el módulo.
El número primo que calculamos aquí fue el número 5, con S igual a 4.64238 más 1.85695i. El módulo es 5, el número primo 5. Observen lo que sucede con phi. Permanece igual. Como les he dicho, esta ecuación de la función z de Riemann es una función bien simétrica y voy a poner posteriormente a todos los números trabajando en automático y van a ver cómo esos valores cambian, cómo phi y z cambian. En este momento estoy usando tablas, ¿verdad? Con la teoría y cómo permanece simétrica lo que es la función z de Riemann. Y así puedo seguir tomando más valores. Por ejemplo, podemos tomar el valor del número primo 43. Vamos a tomar a 0.45, lo vamos a llevar a GeoGebra. Igualmente vamos a tomar el valor de 4299. Observen lo que sucede. M es igual al número primo 43 y phi y z2 permanecen iguales, no hay cambios. Ustedes van a ver cómo esos valores cambian cuando pongamos en automático las variables. En este momento estoy utilizando las tablas y observen que el ángulo eh, para, para esta ecuación es de 89.39, 85 grados, como lo pueden ver en la tabla. Entonces podemos usar estas dos tablas y seguir tomando valores, ¿verdad? Esto es con la teoría que he desarrollado de los números primos, la solución de la hipótesis de Riemann y los números primos. Igual pueden usar los valores de los ceros no triviales de la banda crítica encontrados por Riemann, ¿verdad? E introducirlos en esta ecuación de GeoGebra. Observen ahora, voy a cambiar los valores. Y voy a poner valores en automático para que puedan ver las diferentes variaciones. Voy a usar, observen cómo el gráfico se va a empezar a mover. Voy a poner a B en automático. Ustedes van a empezar a observar los cambios. Voy a colocar al valor K en automático. Observen los resultados de S, M, phi y Z. Por ejemplo, un valor muy importante que se me olvidó mencionarles, observen que ahí está el centro de la función, pero esta función yo también la puedo mover a 0.5 con G. G es esa variable que me mueve el gráfico hacia 0.5. Observaron cómo se movió y lo puedo poner en cualquier valor del plano cartesiano, lo que es G. Voy a hacerla más pequeña la gráfica para que lo observen mucho mejor. Voy a colocarlo en -1, por ejemplo. Observen cómo se va a mover el gráfico a -1. Puedo ponerlo en -2. Observen cómo se coloca en -2. Igual si lo quiero colocar en 2 positivo, ¿verdad? G es esa variable que me permite mover el gráfico de la función z de Riemann al valor que ustedes ya conocen, que es 0.5. Y observen, lo he colocado en automático, los valores que estaban ustedes viendo del gráfico anteriormente.